Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, les doy la más cordial bienvenida a este seminario, el primero de una serie de diálogos que impulsamos en el marco de la Alianza Regional para la Transformación e Innovación Educativa. Esta es una iniciativa que nace de un acuerdo del Comité Directivo Regional del ODS 4 en el que intervienen todos los países de la región con el objetivo de promover la innovación educativa como un acelerador de las metas del ODS 4. Llamamos a este proyecto ARTI por sus siglas en español y por su cercanía con la palabra arte, entendiendo que el trabajo en red para innovar es un arte que tiene a la cooperación educativa y a la solidaridad entre países como un motor para abordar los desafíos de una educación inclusiva, equitativa y de calidad en nuestra región. Por esto, ARTI nació como un proceso colaborativo desde el primer momento en el que planteamos un diagnóstico donde participaron los ministerios de educación y como hito fue el taller que algunos de ustedes recordarán, celebrados en Bogotá en diciembre de 2023. Desde este momento ya contábamos con nuestro Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IIPE, y el apoyo de varios socios como la Fundación Reimagina, Huawei, Fundación Santa María, entre otros que hoy también nos acompañan. Esta alianza regional busca ser una red de redes que responda a una demanda concreta de los países, contar con un espacio para impulsar la innovación educativa de una forma articulada, sostenible y basada en evidencia. Buscamos fortalecer las capacidades de los ministerios, mejorar la formación docente y afianzar una cultura de innovación y colaboración que nos permita acelerar la transformación de nuestros sistemas educativos en un contexto en donde en América Latina tenemos una realidad de profundas diferencias y donde no siempre ha sido fácil garantizar el derecho a la educación. Dentro de lo que concebimos como innovación, lógicamente la transformación digital juega un rol muy importante. Ya no es una opción, sino una condición necesaria. La pregunta no es si debemos integrar tecnologías, sino cómo hacerlo y hacerlo de una manera estratégica, ética y con un profundo sentido de equidad y de pertinencia, poniendo siempre a las estudiantes y los estudiantes en el centro del ecosistema junto a los maestros, sin perder de vista que la educación es una experiencia relacional. Con este seminario les compartimos que también inicia el curso de talento digital para la transformación e innovación educativa. Buscamos aportar así en la formación de liderazgos estratégicos capaces de planificar y gestionar esta transformación digital. Es un gusto enorme para nosotros compartirles que hoy iniciamos este proceso de formación con la presencia de delegados de 33 países. Esto nos motiva y nos compromete. Gracias por confiar en la UNESCO y en esta propuesta de trabajo en red. Agradecemos enormemente su presencia y a continuación les compartimos un mensaje de Valtencir Méndez, jefe de educación de UNESCO Santiago, quien nos dará un marco más amplio sobre la visión de esta alianza. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Soy Valtencir Méndez, el jefe de educación de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, la Oficina Coordinadora de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Es un honor darles la bienvenida a este curso Talento Digital para la Transformación e Innovación Educativa. Estamos desarrollando este curso juntamente con el IPE UNESCO de Buenos Aires en el marco de la Alianza Regional para la Transformación e Innovación Educativa llamada ARTIE de UNESCO. Vivimos tiempos de cambios profundos. La digitalización y la inteligencia artificial ya están redefiniendo cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo organizamos nuestro sistema educativo. Desde UNESCO sabemos que esto tiene que ser hecho con ética, ¿no? Y con desarrollo humano, con lo más profundo, ¿no? De lo que hemos aprendido como seres humanos. UNESCO lleva años trabajando en comisiones de ética, en cursos,
en creación de investigación, en guías de IA, de tecnologías dedicadas al tema de la educación. En el 2021, 194 países han reconocido, han aceptado esta recomendación de la ética de la IA de UNESCO, dedicada, ¿no?, a los valores humanos, la inclusión, la equidad, digamos, a darle más forma humana a esta inteligencia artificial. También tenemos otros informes como el GEM Report, tenemos guías dedicadas a docentes en inteligencia artificial, guías dedicadas a los estudiantes, ¿no?, a sistemas educativos, y vemos que es posible que a lo mejor la IA puede apoyar lo que es la personalización del aprendizaje, por ejemplo. Y sabemos que en nuestra región hay una emergencia educativa, no es social. Sabemos que 6 de cada 10 en el sexto grado, en nuestros estudiantes, no están consiguiendo las competencias mínimas en lectura, matemática y ciencias. Y esto limita el presente, ¿no?, y el futuro de muchos de nuestros jóvenes. Y así que esta digitalización, esta IA, si la usamos bien, a lo mejor puede ser parte de la solución. Y por eso creemos que es muy, muy importante aprender sobre IA y trabajar con ella para poder intentar avanzar en esta transformación. Esta alianza que ARTIE, que digamos, lo que busca es acompañar a los países en esos procesos de transformación digital. Y tenemos, yo creo que ya ejemplos concretos en la región de cómo se está avanzando en esto. Y este curso forma parte justamente de esta misión de esta red, que es impulsar el talento digital de quienes lideran cambios desde las aulas, las políticas y desde la política educativa. La transformación sabemos que no ocurre sola, ¿no? La hacen personas capaces de imaginar, liderar estas nuevas formas, ¿no?, de organizar nuestra educación, de aprender, de enseñar. En Chile, por ejemplo, hemos acompañado al Ministerio de Educación en la elaboración de un Plan Nacional de Transformación Digital, utilizando metodologías de UNESCO como la metodología de IA, que se llama RAM, la Digital Transformation Collaborative, la DTC, que es otra metodología, y todo eso permite un diagnóstico integral y luego una implementación, digamos, más coherente, multisectorial y que esté centrada en el impacto. Lo aprendido ahí creemos que puede, tanto en Chile como en otros países de la región, podría inspirar otros procesos de transformación digital. Y hemos preparado para ustedes una bibliografía súper actualizada con los últimos estudios, guías, experiencias de UNESCO que creemos que serán de mucho apoyo para seguir aprendiendo, ¿no?, más allá de esta experiencia concreta, porque la educación no termina en un curso ni una certificación, que es importante, ¿no? La educación es un camino permanente, ¿no?, de crecimiento, transformación y desarrollo personal y profesional. Y hoy tenemos la oportunidad de usar las tecnologías, ¿no?, para justamente reducir estas brechas, ¿no?, y aprovecharla para hacer que esta educación sea verdaderamente significativa. Y en nuestra región tenemos mucho talento, como lo de ustedes aquí, ¿no? Tenemos mucha creatividad y creemos que este curso puede favorecer y, digamos, darles algunos inputs, algunos elementos para continuar esta formación continua que todos necesitamos hacer, sobre todo en este ámbito de las tecnologías, en este mundo de la inteligencia artificial que cambia diariamente. Así que nuestra intención es esta, que sea un insumo rico que hemos preparado, trabajado para tener una bibliografía muy actualizada para que ustedes puedan aprender aquí, pero continuar, digamos, aprendiendo a lo largo de sus carreras profesionales. Gracias y un excelente curso a todos ustedes. Bien, agradecemos muchísimo a Val, muchas gracias también a Amparo. Bueno, me sumo, soy Fernando Salvatierra, coordinador de Tecnologías Digitales y Educación del IPA UNESCO, y junto con mi colega Amparo tenemos el gusto de moderar este hermoso panel que tenemos por delante. Y justamente este escenario que nos planteaba Val da cuenta de cómo el panorama regional se viene complejizando, ¿no? La irrupción de la inteligencia artificial, de la IA, intensifica también la urgencia de resolver problemas estructurales en nuestras políticas digitales como la fragmentación, como la gobernanza y quizás la falta también del anclaje pedagógico, ¿no?, de las tecnologías.
Hoy queremos en este espacio ir más allá del diagnóstico y analizar herramientas conceptuales y prácticas que nos permitan construir políticas que transformen las aulas. Para eso el panel se estructura en tres ejes que se conectan directamente con los desafíos de la región. Primero vamos a abordar la necesidad de tener y contar con una arquitectura sistémica, ¿no? Frente a la fragmentación histórica de nuestras políticas regionales, necesitamos un enfoque integral, un enfoque que podríamos decir que sea holístico. Y acá Borén Chakrum nos va a introducir el marco de los 6 pilares de la transformación digital, que de alguna forma es una hoja de ruta para lograr esta visión holística y superar los enfoques aislados que tanto han limitado el impacto de las inversiones, ¿no? De tecnologías a nivel América Latina y Caribe. Segundo, nos vamos a enfocar en el liderazgo estratégico. Un marco, por más sólido que sea, sabemos que requiere liderazgo para poder ser implementado. Y acá Laura Stepanovic va a conectar los hallazgos de dos informes GEM. El informe GEM sobre tecnología 2023 y el de liderazgo, el último, demostrando por qué la gobernanza y el liderazgo son claves para que la tecnología sirva a la pedagogía y no al revés, ¿no? Un debate que también es central en nuestros países. Y tercero, vamos a analizar las capacidades de planeamiento de políticas. Sabemos que para que las estrategias no se queden en el papel, los equipos ministeriales necesitan también herramientas concretas. Y acá Mariana Cluselas, desde la experiencia del IPE, nos va a hablar del enfoque de planeamiento situacional como método para diseñar políticas que sean viables, que puedan ser sostenibles y que específicamente respondan a las necesidades de los contextos institucionales. Bueno, entonces es un honor presentar a nuestro panel, a Borén Chakrum, director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo largo de la vida de la UNESCO, Laura Stepanovic, oficial de proyectos del informe GEM, y Mariana Crucelas, coordinadora de formación del IPE UNESCO en América Latina y el Caribe. La dinámica va a ser una conversación, una intervención principal de 5 minutos, una reacción de 2 minutos de uno de los colegas y un cierre opcional de 2 minutos. Así que bueno, comenzamos con Borén. Borén, para dar inicio a este primer eje sobre la arquitectura sistémica, te queríamos preguntar por qué es clave pensar la transformación digital desde un marco integral como el que propone los 6 pilares de la transformación digital de la UNESCO, ¿no? Para superar justamente la fragmentación de políticas en la región. Borén. Gracias, Fernando. Buenos días, bom dia. Very good morning or afternoon, wherever you are. And excuse me, I will be speaking in English in this case. And I think the point you are putting, Fernando, is very important. And it starts with what Amparo and Creo que es importante empezar con lo que Amparo y Fernando dijeron. Observamos que muchos países están intentando impulsar la transformación digital, pero con un abordaje fragmentado, tomando una estrategia, tratando de implementarla, conectando escuelas primero, después entrenando a los docentes, después creando plataformas que todavía no tienen contenido, después buscar financiación para la transformación digital y la infraestructura. Y todo ese tiempo no tienen una visión colaborativa que pueda ayudar a los docentes a participar, a engancharse, vincularse con técnicos o con líderes que estén involucrados. La falta de ese abordaje sistémico y de esa visión holística, como decía Fernando, es algo que hemos visto en muchos países, no solo en las economías en desarrollo, no solo en países específicos, sino en muchas partes del mundo. Esto nos hace pensar en cuáles son los elementos necesarios para que nos involucremos en la transformación digital. Primero, la transformación digital de la educación debería ser una parte de la agenda de la transformación digital como un todo. No debería ser un objetivo en sí, sino parte de una agenda más amplia. Pero hay algunos pilares necesarios para llevar adelante esa transformación en la educación. Primero,
La gobernanza, el liderazgo, la visión para la transformación digital depende de alianzas. Esa es una parte muy importante de los trabajos que los países tratan de hacer. Y según una colaboración con Brasil, con diferentes tipos de gobernanza. En Chile fue diferente, en norte del África fue diferente. El sistema de gobernanza es muy importante. En segundo lugar, ¿cómo invertimos en la transformación digital de forma sostenible? No sirve hacer una inversión única para comprar computadoras. ¿Cómo podemos crear un sistema que nos permita renovar, mantener y acompañar la evolución de la tecnología, alcanzando todas las partes del sistema, no solo en áreas urbanas, sino en áreas rurales? No solo donde hay 5G, 4G, sino donde no hay ningún G, ninguna tecnología. Es algo muy importante. El tercer aspecto que analizamos es que necesitamos la infraestructura, y la infraestructura no es solo computadoras o tablets, es también la red de Wi-Fi, la infraestructura que acompaña el desarrollo de la transformación digital, servidores, nube, todo lo necesario para hacer posible la transformación digital. El cuarto pilar que analizamos son las capacidades en cultura. La transformación digital tiene que ver con capacitar profesores, gestores, estudiantes, pero es también una transformación cultural necesaria para entender qué puede traer la tecnología, cuáles son las limitaciones y cómo podemos impulsar esta agenda. El quinto pilar es el del contenido y las certificaciones. Notamos en muchos países que existe una plataforma de aprendizaje, pero el contenido no está disponible en el idioma local, por ejemplo. O hay recursos educativos en línea con el currículo. Ese esfuerzo necesario para cambiar ese currículum y alinear los recursos con el currículum es fundamental. Todos los 5 pilares necesitan una cosa que es el pilar central, que son datos y comprobaciones, porque si las políticas no se basan en datos y se construyen a ciegas, y vemos que los gestores están haciendo las cosas sin saber bien qué están haciendo, no funcionará. Esos son entonces los 6 pilares que observamos. Y para terminar, esto requiere un cambio en la gestión. No es la tecnología, sino cómo involucramos a todo el sistema en el aula, en la escuela, en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel nacional, en esa transformación. Y eso requiere la capacidad de liderar una reforma para cambiar el sistema, reformarlo, definir estándares y lidiar con esa tensión entre la centralización y la descentralización. Tenemos la experiencia multilateral y creo que la alianza es una plataforma fantástica para nuestro aprendizaje por pares y para crecer juntos, porque nadie tiene una solución lista. Todos están aprendiendo y esta alianza es la plataforma justa para que aprendamos juntos. Fernando, y muchas gracias, Borén. La verdad es que celebro como especialista en planeamiento este abordaje sistémico, es de las cosas que más valoro y cómo ibas mencionando los pilares. Y bueno, y justo sobre el final planteabas la pregunta, como decimos por acá por el sur americano, la pregunta del millón. Bueno. Sabemos qué hay que hacer, pero cómo lo hacemos. Y ahí yo creo que, bueno, esta formación que inicia va a aportar mucho, porque como tú decías, no solo se trata de la gobernanza del proceso, del liderazgo, yo voy a ir más por ese lado que por el de la evidencia, tal vez, sino
también de cómo balancear lo local y lo central, las necesidades del territorio, con lineamientos que den la posibilidad a todos los territorios, independientemente de sus puntos de partida, particularmente en una región tan inequitativa como es América Latina y el Caribe, para que esos territorios puedan hacer lo mejor con lo que se les da. Y ya para pasarte la palabra de nuevo, Fernando, celebrar que esta estrategia se basa en pasar de la, como yo decía, digamos, de la parte hard de infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta todos los elementos, no solamente la conexión, sino también la disponibilidad de electricidad y algunas variables que a veces damos por sentadas que están y no están, pasar de eso a, bueno, cómo eso transforma la misma práctica pedagógica. Así que lo voy a dejar ahí y retomamos luego, que vean. Muy bien, Adelante. gracias Mariana. Borén, te devolvemos la palabra para si querés comentar sobre el comentario de Mariana o hacer un cierre de esta primera intervención que es súper valiosa para la apertura. No, thank you very much. And I think Mariana is right. And Gracias, creo que Mariana está correcta. Tenemos la Semana Digital de Tecnología en UNESCO. Sé que también tienen eso por allí, pero estamos haciendo reuniones ministeriales a puertas cerradas. Y lo que me llevo de aquí tiene que ver con lo que decía Mariana. La mayor parte de los ministros dicen, quisiéramos hacer, nos estamos moviendo, pero las preguntas eran en su mayoría, ¿cómo hacerlo? Ese paso de la estrategia a la implementación es crítica. Y es allí donde entra el contexto. Cada país tiene su contexto, que es su línea de base, sus capacidades, su perfil de docentes, su perfil de gestores. Ese contexto es importante. Creo que ese marco general es importante, pero cuando llegamos a la implementación, debe adaptarse a cada contexto. Y el problema, para terminar, es que es algo que está en constante cambio. Hace 2 años no hablábamos de IA como hablamos ahora. Es difícil ver cómo la transformación digital puede no incorporar la IA en términos de competencias, uso, privacidad, cambio. Pensando en los dispositivos de IA, es algo que UNESCO se está concentrando, tratando de hacer un puente y reducir esa brecha, tratando de llevar la responsabilidad a quienes formulan las políticas. Nos vamos a centrar en nuestra segunda intervención que va a estar a cargo de Laura Stipanovic. En este caso, el foco va a estar justamente en poder pensar los temas de liderazgo y cómo se conecta liderazgo y tecnología de alguna forma. Así que bien, Laura, la pregunta que te hago justamente es, considerando los dos informes GEN, ¿cuáles son estos desafíos que se identifica desde el informe GEN 2023 y el último informe GEN sobre el tema de gobernanzas y políticas digitales? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y gracias por la invitación. Creo que Borena ha hecho un muy buen trabajo de realmente lo que decimos en inglés, setting the scene, de poner todo en contexto. Y creo que no es coincidencia que los pilares del TTC concuerdan y coinciden muchísimo con las condiciones de las que hablamos en el informe de tecnología. Me voy a centrar un poco más en los desafíos y conectando también con el informe sobre liderazgo. Nosotros presentamos y lanzamos el informe sobre tecnología, que de hecho lo lanzamos en América Latina, en Montevideo, en un país con un historial muy, muy fuerte de transformación digital, con liderazgo muy robusto, con la NEP, con el Ministerio y con Ceibal. Y cuando lanzamos el informe, y algo que es muy interesante, veníamos de salir de la pandemia y estábamos empezando a hablar de inteligencia artificial. Yo recuerdo que toda esta discusión de ChatGPT realmente llegó en un momento en el que estábamos a 3 meses de publicar el informe
y tuvimos que ver qué hacer con esta avalancha de temas. Y lo hablábamos mucho con el equipo, que es justo lo mismo que le pasa y que se espera de los docentes, de los líderes escolares. Y es que uno de los desafíos más grandes que identifica el informe es que la tecnología avanza muy rápido. Uno de los grandes desafíos, hemos hablado de la brecha, de la falta de acceso, de falta de infraestructura, pero la tecnología y los productos cambian muchísimo y cada vez a un ritmo más vertiginoso. Una de las estadísticas que más me gusta del informe es cambian cada 36 meses, pero los currículos, por ejemplo, tardan 10 años en actualizarse. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos realmente un desfase entre la tecnología y la inteligencia artificial está acelerando esto cada vez más. Y por otro lado, tenemos a nuestros líderes, tenemos a nuestros docentes, que se les pide ya muchísimo. Tenemos a unos líderes que están cumpliendo, y este es el tema de nuestro informe, sobre liderazgo, están cumpliendo muchísimos roles, muchísimas funciones, que se les espera de y se pide de ellos que hagan pedagogía, que incorporen la inteligencia artificial en las aulas, que hagan transformación digital, pero que no tienen realmente ni el tiempo, ni la capacidad, ni la formación en muchos casos para hacerlo. Nuestro informe sobre tecnología reconocía varios, o sea, varios desafíos en cuanto a acceso, equidad e inclusión. Borén los ha mencionado en su intervención. Por supuesto, hablábamos de la pandemia como un punto de inflexión, pero también hablábamos, y acá realmente me conecto con el punto del DTC, de la importancia de este liderazgo robusto, la importancia de capacidades digitales, de formación, tanto a nivel docente como a nivel de liderazgo en la escuela. ¿Qué es el liderazgo educativo? Es una pregunta que nos hicimos. ¿Quiénes son estos líderes y qué se espera de ellos? Es un proceso de influencia social, maximiza los esfuerzos de otros para alcanzar un objetivo común. Y en este caso, el objetivo común sería la transformación digital. Lo que vemos es que desafortunadamente no todos los directores, no todos los docentes, no todos los líderes tienen ya de por sí formación en capacidades TIC. No tienen suficiente espacio, no tienen los suficientes recursos, y lo que llamamos, y nuestro informe para América Latina es un llamado muy fuerte, también a ver cómo la tecnología puede utilizarse para educar, pero también cómo puede ser, o sea, como una herramienta para la formación, pero también cómo puede ayudar a distribuir las capacidades en las escuelas. La tecnología tiene un montón de beneficios, tiene un montón de oportunidades, pero realmente lo que tenemos que hacer y enfocarnos es cómo hacer para ofrecer esta educación con y a través de la tecnología. Hay un informe que hubiera sido muy relevante en este contexto que publicamos justo hace 2 meses, bueno, hace un mes de hecho, que justo combina estos dos temas en 3 países, en Japón, Corea y China. Los invito realmente a estudiarlo y a leerlo porque habla justo de este punto y de cómo el liderazgo puede facilitar la transformación digital. En otro informe que tenemos y que hemos publicado para América Latina, hablamos también de cómo se puede distribuir el liderazgo y cómo al distribuir los distintos roles podemos lograr una mayor transformación digital. Es muy importante también cuando hablamos de liderazgo, hablamos de visiones, de empoderamiento, de colaboración. Este es un tema muy importante, pero también hablar de quiénes son los líderes educativos. Tenemos distintas personas en el ecosistema, tenemos los directores, los vicedirectores, los oficiales locales, los responsables de políticas educativas, los ministerios, y es muy importante que en todo este caso la tecnología que ellos utilicen y todas las herramientas que se les den esté basada en 4 principios. Y ahí conecto también con nuestro informe sobre tecnología. Y es que, bueno, primero, el liderazgo es fundamental, deben tener una formación muy robusta, pero también tenemos que asegurarnos que tengan las herramientas para poder implementar esto a nivel, en distintos niveles. Concluyo con esto. Creo que realmente el DTC tiene este componente de liderazgo que es fundamental, este componente también de gobernanza, pero también necesitamos resiliencia, aprendizaje, visión, empoderamiento, capacidad. Son muchas las herramientas que tenemos para este liderazgo para una transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Si querés, podés dejar los enlaces que nos están pidiendo por el chat de los informes. También dejamos el enlace al documento de los Six Pillars, que es el que mencionábamos previamente que introdujo Borén. Y Borén, te pasamos ahora la palabra para que puedas
reaccionar o comentar sobre la intervención de Laura y quizás también si querés dejarle alguna pregunta para que pueda retomar ella al cierre. Boren. Muchas gracias, Fernando and Laura. I think what Laura was mentioning is very critical. Is this? Creo que lo que Laura decía es crítico, la capacidad del sistema de involucrarse en la transformación y el liderazgo necesario en distintos niveles del sistema educativo. Esta discusión que estamos teniendo aquí los últimos 2 días hablando de transformación IA, ¿cómo podemos hacer que los sistemas educativos estén listos para involucrarse en esta transformación? Para sacar mejor provecho de la inteligencia artificial y proteger a los estudiantes, a los docentes. Esos son los desafíos. Estar listos. Entiéndase que ese liderazgo es muy importante y la estabilidad de los procesos políticos de los países en los sistemas educativos, en particular Laura y su equipo, han cambiado. Mostraron que los cambios en los niveles ministeriales son muy altos y necesitamos estabilidad. Sabemos que países que lograron estabilidad a lo largo de gobiernos, como es el caso de Uruguay en América Latina, es un ejemplo en el cual la política de transformación digital pasó por diferentes gobiernos y se mantuvo, no cambió junto con el gobierno. Esa resiliencia, esa capacidad del sistema de reaccionar a diferentes niveles es lo que quisiera destacar, que creo que es un aspecto muy importante. Y las reformas de educación en general Y muchísimas y gracias, para la Boren. Yo creo transformación que solo digital tomaré en la palabra particular. con algo bastante corto y es el mensaje principal de nuestro informe y es que al final en el centro de toda transformación digital tiene que estar el ser humano. Esto es algo que hemos visto en el Digital Learning Week. Yo estoy con Boren siguiendo estas conversaciones. Tanto los alumnos como los estudiantes, como los directores, como los profesores. Creo que al final la tecnología es, como nuestro informe lo dijo, una herramienta, pero en toda esta transformación digital realmente el ser humano como tal tiene que estar en el centro. Hay muchísimos factores, hablamos de estabilidad, de escalabilidad, de equidad, hay muchísimos contextos y temas a tener en cuenta. Pero es verdad que mientras que hayan políticas que pongan el ser humano en el centro, creo que estaremos por un buen camino. Necesitamos, por supuesto, la preparación, necesitamos, por supuesto, la formación, necesitamos la estabilidad. Pero lo que necesitamos es que cuando tengamos nuevas tecnologías, siempre empecemos en el interés del alumno, de los docentes, de los directores y de los hacedores de política. Realmente pensemos en todos los sistemas cuando traigamos esta transformación a las aulas, pensando siempre en el bienestar al final, no solo de los estudiantes, pero también de los profesores y de los directores. Muchísimas gracias, Laura. Y vamos a dar paso al tercer bloque del panel con Mariana Crusellas, a quien invitamos y le planteamos. Mariana, para abordar nuestro tercer eje, el del planeamiento, desde tu experiencia en el IIPE, ¿qué aporta el enfoque de planeamiento situacional a la formulación de las políticas digitales sostenibles? Cuéntanos un poquito de qué trata el planeamiento situacional y luego cómo esto aporta a la formulación de las políticas. Adelante, Mariana. Gracias, Amparo. Y bueno, para responder a esta pregunta me voy a valer de lo último que dijo Laura, que para mí es el principio del planeamiento, que es la persona en el centro de cualquier transformación, sobre todo educación. Y retomando desde allí, plantear que en relación con esta estrategia de 6 pilares hay un vínculo muy directo entre el enfoque de planeamiento situacional y 3 de esos pilares, con los 6, ¿no? Pero hay 3 que yo veo como muy clave, que son el abordaje sistémico. Si vamos por alguna de las partes y nos descuidamos de la otra, no nos va a ir bien. La coordinación y la gobernanza y el liderazgo, que hablamos y hablamos y hablamos y sabemos y estamos de acuerdo que es esencial, pero que no logramos. El informe
del GEM es un informe excelente que retoma experiencias de liderazgo, pero los contextos son tan variados que es muy difícil plantear, es un desafío en realidad plantear recetas comunes. Y el tercero, el de la cultura y las capacidades. Y esto vincularlo con 3 ideas fuerzas que están sobre la base del planeamiento situacional. La primera ya fue nombrada, la ética, y esto aplica fundamentalmente al uso de la inteligencia artificial y a la protección de estudiantes en el caso de los sistemas educativos y también de cuerpo docente y todas las personas que trabajan por la educación, y de respeto por la cultura de las comunidades con las que estamos trabajando. La segunda idea fuerza tiene que ver con la integralidad y adaptabilidad en cuanto al cómo. Y la tercera, que es la que nos viene más directo, también vinculada con el cómo, es a las capacidades para poner en práctica esta estrategia. Y lo que quisiera destacar del enfoque de planeamiento situacional es que justamente pone mucho foco en una palabra que mencionó Borén, que pensé que iba a quedar para el final, que tiene que ver con la implementación. Habitualmente pensamos el planeamiento como el diseño de acciones, y bueno, después eso mágicamente ocurre cuando sabemos que no es así. De hecho, ahora se hace mucho énfasis en el tema, bueno, el nombre que recibe es el estudio de la ciencia de la implementación, y a mí me pone muy contenta que se reconozca esa instancia clave de planeamiento, pero que no es una instancia, no es una etapa de un proceso lineal, sino que es algo que está integrado como debería ser, y tal vez así funcionarían mejor y llegaríamos desde las políticas hasta las escuelas, trabajando en simultáneo con el planeamiento y la implementación. Es un enfoque que privilegia también la consideración de los contextos de su actuación y que por lo tanto tiene que ser flexible, pero siempre, como dejé entrever al inicio, que los estados nacionales son los responsables, la comunidad internacional debe apoyar eso, y en contextos de gran inequidad como los de la región, es muy importante que estén dadas condiciones mínimas para que se pueda dar este trabajo en el territorio. Es decir, es un enfoque que entiende la complejidad y la diversidad de contextos y que la toma como un desafío para el diseño de las políticas, pero sobre todo para su implementación. Y eso entonces requiere que las acciones que diseñamos, porque como decía también al inicio, el qué, por lo menos quienes estamos en este panel estamos de acuerdo, pero la dificultad viene en el cómo. Y algo que sí sabemos que debemos abandonar es la racionalidad, medios y fines, y pensar soluciones creativas y nuevas, y a veces caso a caso, o contexto, o nivel subnacional a nivel subnacional. También nutriéndose del trabajo intersectorial, ¿no? Estamos muy acostumbrados a trabajar en áreas de gobierno separadas, porque así es como están diseñados nuestros gobiernos. Y si volvemos a lo que decía Laura, si nosotros queremos un planeamiento que tenga a las personas en el centro, las personas no están divididas en educación, finanzas, formación técnica y profesional. Hay varias cuestiones que tienen que confluir. Y es un enfoque que considera simultáneamente 3 horizontes temporales, ¿no? El corto para contrarrestar un poco esto de la rotación de autoridades que mencionaba también Borén, el mediano para ir generando y poder mostrar resultados, no es la palabra que más me gusta, pero avances, y a largo plazo para instalar políticas que puedan continuar más allá de los cambios de autoridad. Y lo dejo ahí, aunque tenía un par de cositas más, porque quiero ser respetuosa del tiempo. Muchísimas gracias, Mariana, y nos has planteado varios aspectos con los que ya empezamos a decantar ese cómo, que es el que tú planteas y que claro que allí están muchas claves. Quisiéramos invitar a Laura para que comente este primer planteamiento de Mariana. Adelante, Laura. Y muchas gracias, Amparo, y gracias, Mariana. Creo que venimos en realmente una narrativa bastante interesante, porque hemos empezado con los pilares, donde realmente hemos hablado de las condiciones, infraestructura, contenido, capacidades digitales,
todo en un marco de datos. Hemos pasado por el liderazgo, la importancia de tener la persona en el centro y después venimos a una herramienta fundamental que es el planeamiento y cómo llevamos esto a la práctica, cómo hacemos esta implementación de la que hablamos. A mí me gustaría rescatar dos temas que me parecen fundamentales. Son el respeto y la adaptabilidad y el contexto. Nuestro informe, tanto de liderazgo como de tecnología, hace muchísimo hincapié en esta idea de contextualización. No hay una tecnología que sirve para todo el mundo, no hay un tipo de liderazgo que un poco que sirven para todos. Ujú. Y creo que es esta idea también de ver qué tipo de tecnología y qué tipo de liderazgos sirven en distintos contextos. Nuestro informe de tecnología abordaba la tecnología, el uso de la tecnología desde la radio hasta la inteligencia artificial para personas con discapacidad, para distintos idiomas, para distintas culturas. Y creo que es fundamental ver esto desde el análisis y desde la investigación, pero también desde la práctica. Nosotros realmente parte de los desafíos con los que contamos es que somos un informe global con recomendaciones globales y es cómo aterrizar esas recomendaciones a un segundo nivel. Por eso tenemos informes regionales como el que lanzamos en América Latina, pero también cómo lo llevamos a los países. Y creo que acá también quiero conectar con ARTI y con esta red que me parece una iniciativa fundamental y con estos cursos. Y es cómo decantamos todas estas recomendaciones. La UNESCO realmente tiene un papel pionero y una investigación muy buena en estos temas, pero realmente es con ustedes a través de la implementación, a través del IFE, que también ayuda a llevar esto a la práctica. ¿Cómo hacemos que todo este conocimiento tenga sentido? ¿Cómo lo adaptamos a sus contextos nacionales? Y toco en la última palabra que quería tocar y es este respeto. ¿Cómo aseguramos también que respetemos las realidades? Que tengamos consideraciones muy importantes que venimos hablando en esta semana de privacidad, de bienestar, tanto de alumnos como de docentes. Entonces, contexto, respeto y mucha ética que también hablaba Morena. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Laura. Adelante, Excelente. Mariana, perdona, No, no, es que para estaba el como cierre. ansiosa por Estábamos responder. listos para tomar el balón. Adelante, por Sí, favor. sí, sí. No, Laura, me gusta mucho lo que planteas de la ética y demás, porque hay una idea subyacente en la formación de capacidades para el planeamiento y la implementación, no debería decirlo, pero lo voy a aclarar, del IPE, que tiene que ver justamente con esto que planteabas, ¿no? El respeto, digamos, el primero, la educación como un derecho humano en sí mismo. En segundo lugar, cómo resolver la tensión entre lo global, en el sentido de que todas las personas puedan recibir lo mismo de acuerdo a lo que necesitan, y las necesidades locales. Eh, y después había un tema que estaba, ay, que se me escapó, que lo habías planteado sobre lo último, que no justo lo estaba escribiendo cuando me apuré, que tiene que ver, perdón, ahora me vino a la cabeza, con estas comunidades de práctica y estos espacios de intercambio de experiencias que por supuesto no van a servir la misma experiencia, creo que mencionabas en China, en Hong Kong, probablemente para algún lugar de América Latina, o sí, porque hay comunidades, el año pasado me ha tocado viajar por muchos países del mundo y veo que por ahí hay más similitudes entre algunos países de América Latina, algunos departamentos, algunas provincias y algunos países del sudeste asiático. Y bueno, un poco lo que se propone, creo que la UNESCO y el IPE tienen un rol fundamental ahí para promover ese espacio, para facilitar ese intercambio y bueno, ir caso por caso viendo qué funciona y qué no. No me gusta decir probar o no, porque probar con personas es un poco, estaríamos un poco tocando el tema de la ética, pero básicamente de lo que se trata es de no pensar el planeamiento como solamente el conocimiento técnico de algo, sino como una práctica política. Y ahí es donde nos plantamos para poner como primer, como iba a decir telón de fondo, pero en realidad es lo primero, el respeto por la ética, la igualdad de las personas, el efectivo cumplimiento de los derechos por parte de todas las personas y salir de ese discurso que tenemos y compartimos a algo efectivo que llegue desde los niveles centrales hasta el espacio de la escuela, que es donde esperamos que se den las transformaciones reales. Así que muchas gracias por tu reacción, Laura.
Adelante, lo dejo aquí, Amparo. Muchísimas gracias, Mariana, Laura. Llegamos al final de este segmento y agradezco profundamente a Borén, a Laura y Mariana sus reflexiones, sus aportes. La conversación ha cumplido el objetivo que nos pusimos, analizar herramientas concretas para la acción, como nos decía Mariana, para responder a ese cómo lo hacemos. Rescato tres ideas claves que se conectan directamente. Primero, el marco de los 6 pilares de la DTC que Borén nos presentó, no como un ideal, sino como una herramienta de diagnóstico y acción sistémica para superar la fragmentación de las políticas. Segundo, la evidencia de los informes GEM que Laura articuló demostrando que el liderazgo estratégico es la condición indispensable para una gobernanza donde la tecnología se subordina a la pedagogía. Y tercero, el planeamiento situacional que Mariana nos mostró con la capacidad institucional concreta, cómo ésta permite que los ministerios construyan políticas viables y sostenibles. Rescato mucho también las palabras que han mencionado nuestros tres panelistas: ética, respeto, contextualización, para tenerlas como norte, claves de este proceso del cómo pensar en políticas de transformación digital. Estos tres ejes de los que nos han hablado nuestros panelistas nos dan una hoja de ruta clave para avanzar, y así lo vamos a hacer en esta trayectoria de fortalecimiento de capacidades que inicia el día de hoy. Con esto paso la palabra a nuestro colega Fernando. Gracias, Amparo, y creo que sobre esta base conceptual, ¿no?, tan clara, me gustaría agregar también una reflexión final, ¿no? Y quizás la conversación de hoy nos demuestra que la transformación digital es ante todo una cuestión de política pública estratégica. De alguna forma, el contexto inicial que planteábamos, ¿no?, sobre la inteligencia artificial nos obliga a pensar y desarrollar políticas en un sentido de doble responsabilidad, no solo para cerrar las brechas de acceso y uso que ya tenemos, sino justamente para evitar que se creen otras brechas y que puedan ser incluso más profundas. Y esto de alguna forma exige que los estados ejerzan lo que podríamos decir una soberanía digital, ¿no?, definiendo justamente el rumbo, ¿no?, desde las necesidades educativas y no desde la oferta tecnológica, ¿no?, para poder garantizar que la innovación sirva justamente a la equidad y no que la menoscabe. Como decía Borén, es clave, ¿no?, que la transformación digital sea parte en sí mismo de la transformación de los sistemas educativos, con esta perspectiva de visión holística y completa. Esto que traía Laura, ¿no?, de los tiempos de las tecnologías y los tiempos del sistema educativo, y esto trae una complejidad enorme y la necesidad de pensar liderazgos para estos tiempos y justamente poder desarrollar políticas que lleguen a las aulas, y acá el planeamiento es también la estrategia política y de implementación. Por eso, bueno, la verdad que ha sido un gustazo tener este espacio inicial de debate. Queremos comentarles que esto es una serie de 4 seminarios, este fue el primero, el segundo va a ser el 25 de septiembre, va a ser un evento con foco en gobernanza y desarrollo de capacidades sistémicas para la transformación digital. El 16 de octubre vamos a discutir sobre infraestructura y soluciones pedagógicas, y vamos a cerrar el ciclo el 13 de noviembre hablando de la sostenibilidad del financiamiento de las políticas digitales en los sistemas educativos. Y con este panorama así amplio, vamos a cerrar esta instancia pública y vamos a despedir y agradecerle a todos los que se sumaron a esta instancia desde los distintos puntos de la región. Y ahora vamos a continuar con una instancia dedicada exclusivamente a los que participan, a los funcionarios que participan del curso Talento Digital para la Transformación e Innovación Educativa que se lanzó esta semana en el marco de ARTI. A quienes forman parte del curso y a nuestros panelistas, les pedimos que se queden, que permanezcan en sala, al resto del público, a todos los que nos acompañaron. Gracias por estar hoy y nos vemos en la próxima. En 2 minutos retomamos.